y comparto la pantalla. Bueno, entonces el tema de hoy es el carisma franciscano. Es un gran espacio, ¿no?, de vitalidad, pero vamos a enfocarnos en el aspecto de la fraternidad. Y de algún modo, como para ayudar a lo simbólico, coloco esta imagen del Papa que ha estado intentando. Uno de tantos proyectos que tiene es intentar unir todas estas comunidades religiosas que ya no hay que decir están fuera de la iglesia. No, no, no. Comunidades religiosas que son nuestros hermanos. Los musulmanes, quien sea en el mundo, los budistas, no son gente apartada, no son gente equivocada, ni son gente que tenemos que juntarlas y meterlas al catolicismo. No lo vamos a lograr por ese lado. Vamos a lograr hacer amigos, hacer hermanos y hacernos eso, ¿no? Fraternidad. Eso es lo que intenta este Papa, que de algún modo, como necesita de nuestra fe y nuestra oración, pues creo que pocos años le queda ya de vida. Ya cuando una persona ya no se levanta y ya le duele y esto y lo otro, eso lo acaba y no le permite que todo su cerebro esté pensando en las dificultades que tiene la iglesia, sino que gran parte de su cerebro está sufriendo por su propio cuerpo. Ya. Así que de algún modo, pues un poco como entrar a discutir simbólicamente esto que llamamos fraternidad. Lo primero, algunos elementos de introducción. ¿Qué es fraternidad? Bueno, la fraternidad es algo que siempre ha estado presente en la historia bíblica, también ha estado presente en toda la dimensión eclesial. La fraternidad no se entiende fuera del Evangelio, está dentro del Evangelio. Entonces sería una comunidad, sería un grupo, ¿no? Cualquier otra cosa. Le llamamos fraternidad a aquello que está dentro del Evangelio, aquello que pertenece a la característica muy propia de la comunidad de Jesús, que es original, ¿no? Jesús es original, en el sentido que no solo por convocar, sino el estilo de convocación y el estilo de vivir con estos hermanos, que hay que entender que no eran 12 nada más, eran muchos otros más. Y creo, y con seguridad, ¿no? Eso ya son los estudiosos, los biblistas, ¿no? En ese aspecto, con seguridad hay más mujeres que hombres dentro de los discípulos de Jesús. Así que esto es así, ¿no? Está dentro del Evangelio. Ahora, la fraternidad encuentra su experiencia en el ideal de comunidad primitiva cristiana. Ideal, ojo, porque no hay que leer los hechos, por ejemplo, esta cita que se dice, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son como los elementos ideales de convivir como cristianos, que uno examina las comunidades primitivas, pues no era del todo bonita, habían pleitos. Y eso basta, por ejemplo, que leamos la primera y segunda carta de Corintios para entender que estas comunidades pues no eran tan sanas que digamos, ¿ya? Y que se les propone en hechos una cuestión muy ideal. Pues eso es lo que conseguimos, ¿no? Queremos todos perseverar en la fe, en la verdad, en la justicia. ¿M? Luego estar en comunión unos con otros, no separados ni peleados, ni que estos son mejores ni que estos son peores. Que todos podamos compartir el pan, comer, saciarnos, vivir feliz. Es un constructo más complicado que simplemente partir el pan y regalarlo. ¿Ya? Como esas tradiciones que a veces nos quedamos con el pan de San Antonio, ¿eh? Que nos contentamos solo con darle un pedacito de pan a la gente y de ahí ya te lo traño. El asunto no es eso, es símbolo, ¿eh? Es un símbolo de que no debe faltar el pan en nuestras mesas y en la oración, que es lo que da sentido al cristianismo. Ahí van los elementos que van surgiendo
esto que Francisco va a tratar de introducirlo. Y digo así, no con propiedad, va a tratar de introducirlo entre los hermanos. Porque el mismo Francisco se va a encontrar en cierta etapa, después de la fundación de la orden, que él se siente relegado. Bueno, lo van a relegar, lo van a apartar. Siendo él el fundador, lo van a apartar. Ya no le sirve Francisco de Asís. Lastimosamente, o sea que hay que decirlo con propiedad. A muchas personas del tiempo de Francisco de Asís era molesto el mismo santo. Él en sí mismo ya era molesto. ¿Por qué? Porque tiene una vida muy libre, una radicalidad en la pobreza y una singularidad original, ¿no? Es originalísimo Francisco de Asís. No es una persona que está lleno de normas, de complicaciones, ¿ya? Sino que está hecho para la creatividad. Y esto es fantástico. Fantástico porque ese es el ideal fundamental de la fraternidad, que ya vamos a ver y destacar algunos elementos más adelante. Pero todo esto tiene que estar regido por el Evangelio, si no, no tiene sentido una comunidad cristiana, si no es como la ley suprema, el Evangelio. La fraternidad significa diferentes carismas, como bien lo enfoca Pablo en la segunda de Corintios. Todos diferentes carismas, no hay varios señores, no seguimos a varios. Es decir, como que, por ejemplo, es un ejemplo que no se da, pero a veces se da en ciertas etapas de la historia, que creen que una congregación es mejor que otra, ¿ya? Que creen que porque esta tiene 600, 700, 800 años somos mejores que los demás. A ver, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no pones esto? ¿Por qué no pones esto? Yo quiero, te reto que pongas esto en el Estado. Mares, La madera. quita el micrófono. Gracias. Que está hablando con alguien seguramente. Bueno, entonces hay diferentes carismas y esto implica que una palabra que tenemos que introducir en nuestras comunidades, ¿ya? Pluralismo. ¿Y qué es pluralismo? Pluralismo es aceptar las diversas ideas. Hay diversas ideas, sí, y hay ideas que me chocan, claro que sí, y hay ideas que me molestan, claro que sí. ¿Y qué tengo que hacer? Tolerante a esas ideas, respetuoso a esas ideas. Saber que el otro, a, más que lo que piensa, es mi hermano. ¿Mm? Por eso a veces es fácil pasar por alto palabras como esto que dice Jesús, va, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Él entiende que más allá que el pensar distinto, que el actuar distinto, Él es hermano. A pesar de, Él es hermano. Por eso no cabe en el cristianismo, en el Evangelio, elementos de odio, ¿m? Elementos de relegar a las personas. Aquí caben todos en la fraternidad. Aquí caben doctos, gente muy erudita, hay gente letrado, gente que no sabe leer y escribir, aquí caben campesinos, aquí caben científicos, aquí caben todos. Si logramos entender que tenemos que ser bastante pluralistas, tolerantes y respetuosos de cada uno. Si no aprendemos a hacer eso, pues eso de fraternidad será simplemente un nombre que está engalanando nuestras frases y nuestros escritos. Una característica fundacional de la fraternidad es la itinerancia evangélica. ¿Ya? La fraternidad es la que sale fuera y la que anda para arriba y para abajo. No es la que se contenta quedarse tranquilo en un convento o en un movimiento de iglesia donde se reúnen cada domingo, etcétera, y festejan y viven felices ellos, ¿no? A ver qué chiste tiene vivir felices solo unos y no compartir esa felicidad con otros. Para eso tengo que ir fuera, itinerancia. La postura evangélica es el amor universal. A eso estamos llamados, ¿no? Francisco de Asís llega a llamar hermana a la muerte. En términos psicológicos, eso cualquiera diría, bueno, este estaba como medio chiflado.
¿Ah? ¿Cómo llamar a algo que es negativo, lo coloca en algo positivo? Claro, cuando ya no ves enemigos y ya no ves personas molestas, todos son hermanos. Pero ese es un salto cualitativo, psicológico y cristiano que hay que darlo. Hay que darlo porque hay que darlo. Ese es como decir, ¿has visto eso cuando hacen los olímpicos? Que salen una persona corriendo con una garrocha grande y luego la inserta en un tubo y luego se eleva y tiene que saltar 6 7 metros. ¿Ya? Eso es lo que hay que lograr como cristiano. Lograr superar en nuestra mente y en nuestro corazón el que existan personas que me caen mal, que las detesto, que ni las puedo ni ver. Si logro yo romper esa barrera y comenzar a amar al que me detesta, al que me odia, entonces entenderé esto que estamos hablando, o esto que está tratando de decir a través de más de 800 años Francisco de Asís. Porque todo para él debe ser interrelación. La fraternidad es comunicarnos con todos, ser hermanos con todos, ser amigos con todos. A veces las mediaciones dan para sí, es decir, alguien es ¿qué? Alguien es superior, tiene autoridad, entonces creemos, según no sé quién nos ha inventado la cabeza, que tener autoridad es poner la cara de amargado y de hablar severo, ¿no? Y justos, decimos nosotros. No sé quién ha inventado esa fórmula, pero esa fórmula ha dañado tanto a los seres humanos que no tienen idea. La fraternidad entonces no es abstracción, no es algo que está en la mente, ni solo se lee, es algo que tiene que uno ir hacia los demás, hacia el otro. Y en el caso de Francisco, o en el caso de Jesús, es ir hacia el pobre. Esa es una forma de retarte, ¿ya? En realidad quieres amar las cosas, la creación, la vida humana, todo. Entonces, y al pobre, hay que ir al pobre, ¿no? Fraternidad incorpora respeto, solidaridad con los empobrecidos. No confundamos cuando decimos respeto y solidaridad con los empobrecidos, la opción por los pobres. No confundamos con movimientos ideologizados, políticos, de izquierda o lo que sea. No, esto es evangélico. Cuando el Papa dice que la Iglesia, y esto es fantástico porque acabo de terminar una lectura para construir un escrito, ¿va? Es decir, sobre la curia romana. Es que ustedes compararan la curia romana de Juan Pablo II con la curia romana de Francisco, el actual Papa, uno dice que hay vocablos aquí fantásticos. Y uno de esos que nunca aparecía en la curia romana es la opción por los pobres. Pero desde Jesús y desde Francisco. Y esto es lo que estamos hablando de opción por los pobres, que va más allá de dar pan y de hacer justicia. Hay que construir fraternidad, y un nuevo mundo. Lo que dice Leonardo Boff, una nueva mística de vivir entre hermanos. La fraternidad está llamada a combatir el mal. O sea, no es solo vivir felices, porque a veces toca hablar serio. Como le está tocando hablar serio el obispo que tiene problemas, está encarcelado, ya, en Nicaragua, el obispo en Matagalpa, Monseñor Álvarez, ¿no? Tiene que, no puede quedarse callada la fraternidad si existe un mal alrededor. Y si hay posibilidades de hacer la denuncia ante muchos aspectos de la vida, hay que hacerla. Pero acuérdense, uno hace denuncia porque tiene pruebas. Ese es el problema de la ley nuestra, en la vida humana. Pues sí, pero existe corrupción política, económica, cultural, hasta religiosa. Claro que sí. ¿Y estamos dispuestos a denunciar o estamos dispuestos a encubrir? Esto es otro llamado para la fraternidad. La fraternidad está íntimamente ligada a la educación. Bien dicen los expertos, ¿no? Es decir, que las cosas, en vez de la guerra, en vez del arma, en vez de cualquier otro movimiento que supuestamente va a cambiar las cosas más radical, lo que mejor cambia es la educación, ¿no?
La educación primero a las relaciones interpersonales nuestras, o lo que llama Duns Scoto, ¿va? La individualidad escotista. ¿Qué es eso? Scoto dice que cada ser humano de algún modo tiene que conseguir su relación armoniosa consigo mismo. Y esto que estamos hablando ya más de 800 años. No existía la psicología, pero Scoto ya está intuyendo esta cosa, ¿no? Lo primero es estar bien con uno mismo. Lo que después va a desarrollarse con los seguidores de Scoto, la teología de la solidaridad humana, que debe provocar comunidad de hermanos diversos. No existe comunidad de hermanos de un solo, ¿no?, uniforme, de un solo embudo. Todos hablan lo mismo, todos caminan lo mismo, todos sienten y piensan lo mismo. Eso no existe. Y si existe, no es fraternidad. Eso es otra cosa. Eso es militarismo, eso es cualquier otra cosa uniformista, ¿ya? La fraternidad es creatividad, es individualidad y dejar que cada uno sea el hermano que debe ser. Para eso están las mediaciones, para corregir, para ayudar, para implementar, para mandar a terapia, si es posible, a un hermano, qué sé yo. Bueno, el espíritu es quien promueve la fraternidad. No es algo que yo, con mis fuerzas y mi orgullo y mi sabiduría, quiero hacer fraternidad. Por eso dice en 1 de Juan, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es un poco fuerte estas palabras cuando vemos movimientos, hermanos, hermanas, que con todo el respeto, y está bien, ¿no? Cuando viene el Jueves Santo, que está el Santísimo Sacramentado expuesto, pues no sé, se llenan de una mística y una tranquilidad, ¿ah? Fantástico. Y yo no estoy en contra de eso. Qué bonito es eso, ¿verdad? Porque estás hablando con el Señor directamente. Sí, pero cuando te encontrás con un pobre, cuando te encontrás una persona que necesita de tu ayuda, de tu cariño, de tu palabra, de tu consejo, ¿ya? No sé si lo miras de la misma manera como estás viendo al Señor sacramentado. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no lo has visto, si aborreces al hermano que tienes a la par, al de comunidad, al grupo, lo que sé yo, a la orden franciscana seglar, donde quiera que vivas? Ahí están hermanos a los cuales poder amar y sentirlo igual como estoy en la Eucaristía, ¿no? Estoy en una hora santa. Un poco fuerte esto. La fraternidad implica relaciones de respeto a la individualidad y nunca de dominio o estandarización hacia la persona o la comunidad, ¿ya? Hay gente que cree que su estilo de ser, que es su personalidad, quiere que los demás actúen como su personalidad y la confunden y la revuelven como que fuera el carisma, ¿ya? No, o sea, no confunda el carisma con su personalidad y que los demás sigan a la persona y no al fundador, ¿ya? O peor aún si hablamos del Evangelio. La fraternidad celebra colectivamente el don de la existencia sin exclusión. Aquí no hay excluidos. Este es menos, poca cosa. Eso se siente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve experiencia en la vida religiosa, ¿no? Y se siente como los que van adelante ven como poca cosa a los que van iniciando, como que alguna vez ellos no estuvieron en las mismas condiciones y quizás los trataron mal, por eso es que tratan así a los que vienen abajo. Pero cuando vos ya creces en la vida te das cuenta que los que vienen abajo son los que te van a llevar al hospital cuando vos estés anciano y enfermo. Y eso no lo capta uno. Cree que toda la vida va a ser eterno y va a ser fantástico. No, no, no. Todo sin exclusión. Los que están abajo, los que están arriba, los intelectuales,
los iletrados, los que les cuesta, los que no les cuesta, todos somos hermanos. El concepto utópico de fraternidad es el punto reflexivo y constante del franciscanismo. Utópico hablo en el sentido no de que no exista, sino en el sentido de posibilidad. ¿Ya? Es una posibilidad. Por eso están los escritos, ¿no?, de Francisco de Asís o de Santa Clara, porque son escritos que pueden producir una posibilidad de vivir así, siempre y cuando yo quiera, la comunidad quiera. Uno de los frutos de la fraternidad es la felicidad del hermano. Y aquí hay que detenerse a pensar con seriedad. Yo creo que es suficiente esta frase para llevarnos a un retiro, a una comunidad entera. ¿Hacemos felices a los hermanos? Bueno, revisemos, preguntemos. ¿Usted es feliz en realidad? Bueno, si hay confianza te van a decir la verdad, y si no hay confianza te van a decir que sí, todo es fantástico. Y de toda la comunidad. Felicidad de cada hermano y felicidad de toda la comunidad, especialmente en el tratamiento de las faltas, donde Francisco de Asís, por ejemplo, ante la falta, él no es severo, no importa la falta. Cuidado, dice Francisco, cuidado la ira y la conturbación, porque son dos elementos importantes cuando alguien escucha el pecado de otro. Primero se enoja, como que fueras, ¿qué? Como que fueras fariseo, como que fueras de los maestros de la ley. Te enojas porque vos sos santo, y el otro es pecador. Entonces te molestas y querés echarlo y querés hacer esto y lo otro. Ese es lo primero que dice. Cuidado con la ira y la conturbación. ¿Cuál es eso? Eso que vos ¿cómo se llama? Te asustás. Te asustás por el pecado del otro, porque tenés que asustarte. Es parte de la vida humana. Todo lo que sucede en este mundo es parte de esta vida. ¿Ya? Dios no nos ha creado mal, nos creó bien. El problema es que tenemos mediaciones históricas, familiares, genéticas, un montón de cosas al venir a este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Y si alguien comete un error de lo que sea, el tema que sea, lo primero que tenemos que hacer es tratarlo con ternura y paciencia y ayudarle. Y si no tenemos la posibilidad de ayudar, remitirlo, dice Francisco, remítanlo inmediatamente al provincial, ¿verdad? Para que él imponga la falta y la pena, le imponga la pena, y le ayude a salir adelante. O sea, esto es fantástico. Entonces, cuando alguien es tratado bien y a pesar de las faltas se le ha brindado la ayuda necesaria, entonces este hermano entenderá que aquí hay fraternidad y comenzará a ser feliz. Y es más fácil en el cariño y en el amor transformar los pecados en virtudes. La fraternidad disfruta de los espacios de esparcimiento y la vida lúdica, celebrar, chistar, salir, festejar. Eso es bueno. Eso no es cosa mala, ¿ya? Como que me acuerdo un sacerdote que decía que le preguntábamos, siempre jugaban fútbol con él y decía, bueno, nosotros lo mirábamos bastante serio. Una vez le preguntamos, disculpe usted, porque nunca ríe. Entonces, es que la alegría la llevo por dentro, decía él. Bueno, no sé si es cierto, ¿ya? Pero una de las formas fantásticas de transmitir en realidad que algo está bien dentro de cada ser humano es que hay felicidad y hay sonrisa y hay carcajadas y hay chistes y hay bromas y hay esto, lo otro, sin pasarnos, lógicamente. Bueno, ahora vamos a referirnos a las áreas humanas fundamentales donde debe acontecer una fraternidad auténtica evangélica. ¿Qué necesita para construir fraternidad? Bueno, vamos a ver algunos elementos. Lo primero es que nosotros somos una corporeidad sexuada. Y ojo, a veces cuando se tocan temas de sexualidad, ya no queremos. Porque creemos que la sexualidad es pecado, la sexualidad es cosa mala,
La sexualidad es algo que en el caso de la vida religiosa, por ejemplo, como que la abandonaste y ya no querés saber nada de las cosas de sexualidad. No se puede, no se puede. Somos seres humanos. Y en términos así muy científicos, ¿no? Psicológicos, somos realidades sexuadas. Punto. Tu cuerpo es sexuado. Hay que entender bien estas palabras porque no estamos hablando de vulgaridades, ni estamos hablando de relaciones sexuales, coitales, ni nada por el estilo. ¿Ya? En términos normales, todo ser humano nos gusta estar con otros seres humanos. Nos encanta. Eso es parte de hacer grupo, hacer vida social. Mucho más cuando esta vida social se convierte en una vida religiosa, ¿no? Una comunidad religiosa. Lo primero que hay que hacer es aceptación física y biológica de tu cuerpo. Mirarte al espejo y decirte, ¿te gusta o no te gusta lo que ves? Bonito, yo soy bonito, sí, pelón, pero bonito, sí. ¿Ve? Y cada quien debe verse bonito. Primero porque ha trabajado Dios mucho en toda tu historia. No solo física, biológica, genética, ¿no? Sino es que de algún modo ese somos. ¿Ya? Y bien conocemos, ¿vale? Lo que llevamos más años, conocemos esta cosa. Es decir, que a veces lo más fantástico de nuestra vida no es nuestra cara y ni nuestro cuerpo. Lo más fantástico de nuestra vida es una cualidad que desarrollamos y que los otros detectan y ven que nosotros somos especiales por esas cualidades. Eso es lo que nos da sentido de poder servir a la comunidad. Segundo, una actitud frente a las necesidades humanas. Todos necesitamos de orientación. Todos. ¿Ya? Más de alguna vez en tu vida, sea religiosa, padre, lo que sea, cardenal, lo que querrás, el papa, todos vamos a encontrar a una mujer o un hombre, según sea el caso, ¿eh? ¿Ya? Que te agrada, que te gusta. El que te agrade, que te gusta, no es malo. No comprendas pecado donde no hay pecado. Que te agrada, que te gusta estar con una persona y no con otras, eso no es malo. Si no, pregunta al mismo texto evangélico. A Jesús le agrada ir donde María. No es la mamá, ¿eh? La María es una señora que tenía plata y que de vez en cuando, según los textos evangélicos, Jesús va a esa casa. ¿Ya? Y se acuerdan que hay otra que es hermana, que se llama Marta. ¿No? Jesús le encanta ir a esa casa. ¿Y por qué? Le encanta platicar con María. Punto. ¿Y eso es malo? No es malo. ¿Quién te ha dicho que eso es malo? ¿No? ¿Y por qué no vas a otra parte? ¿Por qué no sé qué? Porque está bien ahí. ¿No? Ahí se siente fantástico. En el caso de Monseñor Romero, ahora San Romero, ¿eh? Monseñor Romero tenía dos familias donde él iba. Cuando se sentía mal y se sentía cansado, iba a esas dos familias a platicar. Bueno, sigamos con Jesús. Jesús iba con Lázaro también. Era su primo, tenía plata. Y ahí pasaba feliz. Es decir, no tengamos miedo al estar con personas que nos agradan. Pero aprendamos a superar ese aspecto de atracción sexual de la amistad. Cuando logramos hacer esto, entonces somos personas maduras, somos personas integradas, que estamos con diferentes sexos y no queremos hacer nada deshonesto, sino simplemente amistad, cordialidad, fraternidad. Eso, cuando se llega a eso, estamos hablando de una persona no perfecta, pero madura, una persona bien centrada. ¿Ya? Las manifestaciones del lenguaje sexual son tres, o bien lo sabemos. ¿Ya? De abajo hacia arriba es lo físico genital. Lo que existe normalmente en una pareja. Pues sí, se conocen, se gustan, se agradan, se casan, tienen hijos, relaciones sexuales, lo que sea. Pasa el amor erótico, ¿va? Le gusta el cuerpo del otro,
lo ama, etcétera, ¿va? Luego pasa, si llegan, ¿va? Si logran pasar a ese otro amor que se llama el agápico, que no importa si no hay sexo, si no importa si existe enfermedad o existe lo que sea, se ama a la persona. Esas son las tres dimensiones de la cuestión del lenguaje sexual humano. Y uno tiene que aprender a vivir con los tres, si es posible, ¿va? En el caso de una religiosa, un religioso no va. ¿Por qué? Porque las normas de la iglesia le prohíben lo físico genital. Lo erótico no, es decir, lo erótico es lo que estábamos hablando, es decir, sentir agrado por estar con una persona, no es malo, siempre y cuando no llegue lo físico genital, ¿no? Entonces, pero lo cristiano, lo evangélico es esto, el amor, el disfrutar, el acompañar en las buenas, en las malas, en la salud, en todo, ¿ah? A este hermano o a esta hermana, ya sea en el matrimonio, a su esposa, a sus hijos, ¿ya? Y a todos los que acompañan la familia de los dos, y también todo lo que pueda relacionarse con los demás seres humanos. En una comunidad religiosa sería con toda la fraternidad, los de abajo, los de arriba, los que son superiores y los que son inferiores, ¿ya? Ese es el primer paso. Si logramos entender esto, estamos como dispuestos a la segunda etapa. La segunda etapa es la mundaneidad historizada. ¿Y eso qué significa? El humano no está solo. El humano debe proyectarse al mundo en distintos niveles y sentidos variados según la capacidad, la libertad que tiene cada uno. Miren esta imagen. A mí me gusta esta imagen porque aquí están los policías, ¿no? Los policías cuando se ponen así están para golpear a la gente, para reprimir a la gente. Y esta muchacha o niña, no sé quién es, lo que le está entregando es una flor. ¿Ya? El simbolismo es fantástico. Lo que quiere no es golpes, ni agresividad, ni violencia. Lo que quiere es que ellos comprendan la situación que viven los otros. Eso es todo. Y ojo, aquí le están tirando flores a los policías. Ese simbolismo es más que una revolución, ¿ya? Ese simbolismo es... No hay palabras para describir esto. Lo que necesitamos no es más lucha, ni más pelea, ni quién tiene más poder. Lo que necesitamos es eso, que comprendamos unos y otros que hay algo más importante que el poder, el dinero y cualquier otra cosa en este mundo. Lo que hablaba Carlos Marx, ¿no? Humaniza el mundo desde el trabajo. Necesitamos trabajar, sí. Mucha gente desocupada cae en muchos errores porque no tiene trabajo, no tiene trabajo digno. Tuviera trabajo digno, no estuviera en la calle, no estuviera delinquiendo, no tuviera miles de cosas haciendo. Y trabajo implica educación, implica procesos, ¿no? de relaciones humanas, etcétera. Todo esto implica trabajo. Nosotros somos seres para el mundo, dirá un pensador, se llama Heidegger, ¿no? Somos seres para el mundo, no somos seres aislados, somos seres para salir al mundo. El Papa, ¿cuántas veces se está hablando eso de que la iglesia ya no debe ser adentro, es hacia afuera? Salgan hacia afuera. Ya dejen, abandonen los lugares donde están, ¿no? Bien cómodos, y tenemos que fraternalmente salir hacia afuera. O ser con el mundo, decir que no solo salgo afuera, sino que estoy con ellos. ¿Ya? La comprensión del mundo es admitir a todos los seres humanos como ciudadanos políticos contra el proceso tanatológico del mercado. Otra forma de interpretar esto. ¿Ya? ¿Qué hace el mercado? La economía mundial. Destruir, acumular riqueza, excluir personas. ¿Qué más puede hacer? La maldad, la muerte, es lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo comprendemos eso? ¿Vamos en el mismo sentido?
apoyando ese tipo de ideologías o estamos en otro sentido. ¿Ya? Siguiente nivel, la ratio intelectiva. La razón humana es algo importante. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo aquí de la pirámide, ¿no? De México, ¿ya? Aquí está una pirámide de las famosas en México. ¿Cuánto lleva de años esta pirámide? ¿Mm? Pues quitarle unos 600 años creo y casi llega a 1400 años de haberse construido y ahí está. Ahí está. En una ciudad importante del Asia se construyó este edificio. Es una animación que estoy presentando, pero en realidad el edificio pues se mueve más lento, mucho más lento que aquí. Pero el edificio se gastó miles de millones de dólares. Y a la etapa que lleva el edificio pues ya no sirve. Fue mal construido. Entonces uno dice, ¿quiénes eran más inteligentes? ¿Los indígenas? ¿Ah? O los nuevos arquitectos y científicos que hacen este tipo de cosas. No sé. No sé quién era más inteligente. ¿Ya? Pero una cosa es clara, que tenemos razón. A veces no la usamos, a veces la descuidamos o a veces la tiramos a la basura, la razón humana. Es parte de nuestra condición pensar y pensar bien. Y no como animal, somos seres humanos, pensamos mejor que un animal. Entonces tenemos que de algún modo actuar muy distinto. Tenemos inteligencia, lo propio los seres vivos. Porque no es inteligente uno que hace problemas matemáticos, no un pajarito inteligente. Cualquier animal vivo es inteligente, hasta una oruga es inteligente. Tiene procesos de vida y procesos de querer interactuar. ¿Ya? Pero el ser humano tiene mucha capacidad más de inteligencia, claro que sí. Porque él interactúa con el mundo, él se da cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Acabo de ver una planta aquí en mi casa y vi que estaba totalmente llena de un hongo blanco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratarla. Antes de cortarla o destruirla, hay que tratarla. Yo entiendo eso. No puedo, vengo y destruirlo. Un animal puede que lo haga. O sea, que decir, razón e inteligencia son elementos fundamentales para introducirlas en la fraternidad. Ajustarse a un modo lógico, ajustable, discursivo, válido. ¿Ya? Me acuerdo que el maestro novicio nos decía, a ver, cierren los ojos y mediten. Yo pues sí, tenía 16 años, pero con 16 años decía, ¿y meditar qué? Sí, mediten, pero ¿qué? ¿Qué voy a meditar? Cierren los ojos. Y él ponía la cabeza así hacia arriba, creyendo que tenía los ojos cerrados, pero abría los ojos así para estar viendo a todos que teníamos los ojos cerrados. ¿Qué entendimos al final? ¿Qué aprendimos al final? ¿Orar? No. Lo que aprendimos es a jugarle, ¿va? El mingo mingo al Padre para que se dé cuenta que somos unos grandes rezadores o lo que sea. A ver, la cuestión es discursiva. Yo quiero lograr algo, entonces no solo lo ordeno, sino que lo explico, lo valido, le digo el sentido por la cual hacemos esta cosa, les expongo los problemas que uno se enfrenta cuando hace una cosa de esta, etcétera, 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 hasta que también doy el ejemplo. Y con eso, entonces comenzamos a entender qué es esto que estamos tratando de conseguir. Por pura imposición y por pura bravata, y aquí así son, nunca vamos a lograr nada como seres humanos. Porque lo que queremos buscar es la verdad, que no se reduce a un concepto, sino que es una experiencia, es una existencia operativa. Ahí está uno de tantos puntos reales. Lo psicoafectivo. La carga vital se expresa en sensaciones, afectos y sentimientos. Somos así, ¿ya? Una palabra fuerte nos hiere, uno nos hiere más y otro no, por nuestra historia de vida, nuestra
nuestros traumas, lo que sea, nos hiere. Hay frases que nos hieren más fuertemente. Imbécil, estúpido, ¿no? Nos hieren, no servís para nada, eso hiere. Eso hiere los sentimientos profundos de una persona. ¿Cómo es posible que una persona que ha tenido supuestamente formación religiosa, cristiana, termina con este tipo de actitudes, ¿no? Y que eso tenemos que dirigirnos también a los procesos sociales. Cuando tenemos problemas, no tenemos que actuar como actúan los demás, tenemos que actuar de una manera distinta, con respeto, con cariño, con aprecio. Aunque sea mi enemigo, sí, aunque sea mi enemigo. Cuesta, claro que cuesta. ¿Quién te dijo que el evangelio es fácil? ¿Ya? Cognitivos, afectivos y sexuales, según sea el caso. ¿Ah? Es fundamental la educación del amor desinteresado y fraternal. ¿Cómo traducir el amor desinteresado y fraternal en una comunidad si ves que uno tiene mejores cosas que el otro, porque viene de familia más acomodada y el otro es campesino? Entonces aquí hay una disparidad total, porque entonces no somos fraternidad, aquí hay selectividad. A uno se le permite una cosa y a otros no. ¿Ya? Es complicado. Pero yo me hago preguntas, ¿va? Cuando era mi proceso de formación, andábamos en bus, pero ya cuando tenemos votos perpetuos ya nos dan carro. Y entonces, a ver, ¿qué educación es la que recibimos? ¿Qué educación de la pobreza y qué educación del amor desinteresado tenemos? ¿Y qué solidaridad tenemos con los pobres cuando suceden estas cosas? ¿Ya? Son preguntas, ¿no?, que uno se hace. ¿No? Y que conste, vaya, no estoy diciendo esto porque me siento molesto. Pero no, o sea, son preguntas reales. Y con honestidad, pues se los transmitimos a los hermanos franciscanos. ¿Sí? No hay una conexión de continuidad educativa ni de continuidad de coherencia con lo que estamos hablando. Pronto se nos apaga la coherencia y lo único que nos queda es el discurso. Y el discurso no lleva a ningún término. El discurso solo son palabras en el aire. Pero cuando lo transmite una persona coherente, el discurso tiene profundidad. Y tiene, como dice el Evangelio, unos frutos al 100%. ¿Ya? Entonces hay que más transmitir amor, educación, tratamiento desinteresado, fraternal, cariño real, que estar dando discursos, estar dando órdenes. Baltasar, ¿no? Es un otro filósofo, psicólogo, perdón, y también teólogo. Se aprende a amar porque se ha sentido amado. Si yo soy amado y me siento amado, yo puedo amar. Pero si no me siento amado, yo no puedo amar. Me costará amar. A veces vienen gente que no ha sido amada en sus familias y necesitamos amarlas para que puedan amar. En el buen sentido de la palabra, ustedes me comprenden perfecto, ¿eh? ¿Ya? En el perfecto sentido de la palabra. El amor confiere la personalidad. Si venimos destruidos, el amor es capaz de reconstruir esto que estaba mal. Nos da identidad. ¿Ya? Te suenan las palabras de Pedro cuando dice: no, yo no te negaré, soy capaz de dar la vida por ti. Sí, Pedro, antes que el gallo cante, ¿cuántas veces? 3 veces. Me habrás negado 2 veces, me habrás negado 3. Uno se pone a pensar, bueno, ¿y esto qué da identidad? Claro, él llora amargamente porque ama al Señor. Y eso le da identidad a Pedro. Y le da personalidad. Y le da el sentido de todas las cosas que vienen después. Y no solo por Pedro, eso le pasa a todo el mundo. Si hay amor en las fraternidades. El sujeto no es solo biológico, ¿no?
que somos capaces de hacer miles de cosas fantásticas, no solo por biología, sino somos biográficos, dice Ortega y Gasset, o sea que somos capaces de construir otra historia, mi historia, con los otros hacer otra historia. No estoy destinado a hacer lo que sea, como antes se le prohibía a los a los que querían ser sacerdotes, se les prohibía porque sus padres no eran casados por la iglesia. Vaya qué requisito, pues y ahora ya entendemos que mucha gente que está casada por la iglesia son peores que los que están que no están casados por la iglesia. No estamos diciendo que el sacramento no sea válido, sino que estamos diciendo que no es un criterio ni justo ni evangélico para admitir una persona o relegar o sacudirse a otra persona. ¿Ya? Bueno, avancemos todas estas cosas. La fraternidad necesita intersubjetividad y solidaridad. ¿Esto qué significa? Pues primero, intersubjetividad. Esto no crean que es psicológico, esto lo encontramos con Rousseau, es un político francés, ¿no? Del siglo XVIII. ¿Ya? Rousseau. Capacidad humana de relacionarse con su especie. Vos vas por la calle y encontrás gente que yo no sé qué anda en la cabeza, pero lo que sí anda es algo bueno no anda, eso está claro, ¿verdad? Porque lo que quiere es golpear, agredir, insultar. De la capacidad humana de relacionarse con su especie, un ser para el encuentro. No concibo que yo manejando vea a una anciana que quiere pasarla, no concibo que el de atrás me insulte porque yo paro, no concibo eso. Pero es normal porque ese es el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, donde los ancianos, los niños no sirven, ¿va? Y hasta muchos aspectos en las mujeres parece ser que esta sociedad no las valora, ¿no? La mujer solo sirve, ¿qué? Normalmente, ¿va? Vista así en términos muy gruesos, como sociedad, solo sirve para sexo. Y la reducimos a una mujer para eso. Qué triste, pero esa es la sociedad en que estamos situados. Y es un gran reto, la cual nos pide a nosotros individualmente o comunitariamente, ¿no? Cambiar esta historia. Esto remite, lo que dice Rousseau, la coexistencia política y la búsqueda de encuentros. No existe fraternidad ¿qué? Ideal, perfecta, no hay en ninguna parte del mundo. No la hay. Yo tuve la dicha cuando vino Madre Teresa de Calcuta, en ese entonces yo tuve que andar con ella de chofer. Yo le serví de chofer cuando vino Teresa de Calcuta a El Salvador. No sé si eso fue regalo, no sé si eso fue un don para mí, porque no le puedo decir otra razón. Pero yo vi en Madre Teresa de Calcuta lo que otros no han visto. ¿Qué? Yo la vi enojada, yo la vi molesta, y la vi que agarró las manos y tembló de enojada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no era para menos. Llegó al lugar donde están las hermanas de la caridad y se encontró con una casa llena de lujo. Y entró la hermana Teresa de Calcuta y le dijo, por favor, para en la tarde yo necesito que hayan vendido esta casa, porque no es justo que vivamos así las hijas de la caridad. Y dio la vuelta y me dijo, vámonos. ¿Ah? Uno dice, a ver, no existe fraternidad ideal. La vamos construyendo con acuerdos. Nos equivocamos, claro que sí, pero para eso tenemos uso de razón y capacidad para rectificar, pedir perdón y seguir adelante. Pero no creer que lo que estamos haciendo es perfecto. Esto es el peor delito, es el peor pecado de los fariseos, que creen que son perfectos. Por eso les dice Jesús, si fueran ciegos no tendrían pecado, ¿no? Pero como dicen vemos, su pecado permanece.
¿Cuál es el peor error? El peor error es decir que lo que estamos haciendo es perfecto y que no admite cambio. Pues no, la iglesia nos enseña tanto en el magisterio de la iglesia que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. Entonces, como personas, como comunidad, estamos atentos a la coexistencia, a dialogar, a buscar acuerdos. Y esto no lo dice una persona religiosa, lo dice Rousseau, es un político francés. La intersubjetividad exige la presencia del otro en cuanto otro, diferente. El otro siempre será diferente y el otro no va a pensar igual como mi persona, jamás, ¿ya? Pero con él tengo que hacer comunidad, con él tengo que hacer, ¿no?, la fraternidad. Sin el otro no entiendo quién soy yo. En la relación del yo-tú, dirá Leonardo Boff, el que consigue que las cosas se construyan. Pues correcto, es que solo así. Hasta hay una norma en psicología cuando dicen, mira, lo que más juzgas es casi seguro lo que vos tenés. Lo que más juzgas y ves en los otros es casi seguro que eso es lo que tenés, pero lo ocultás y aparentás que no lo sos. ¿Va? ¿Te molesta la gente que se enoja? Parece ser que a cada rato estás enojado, pero lo ocultás. Estás viendo solo cosas de un tipo en una persona, parece ser que eso es lo que andas buscando. ¿Ya? Parece ser. Si uno leyese, bueno, si tuviese como camino, va, de lectura para entrar al entendimiento de los evangelios, ¿ya?, encontraría unas lecciones fantásticas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan el hijo pródigo, que va a derrochar todas las cosas y luego vuelve y el padre con ternura lo acepta, pero el hermano no quiere entrar a la fiesta, no quiere celebrar con el hermano, ya, el hermano mayor? Sale el padre y le dice, ¿por qué no entras? Entra, tu hermano ha llegado. Y usa la frase fantástica que muchos biblistas dicen, esto es seguramente lo dijo Jesús. Esto, ¿el qué? Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Estas son palabras casi seguras que las pronunció Jesús. ¿Ya? Y él que responde, no, yo he estado contigo siempre y nunca me has dado ningún cabrito para celebrar con mis amigos, pero ha venido tu hijo, que ha derrochado el dinero con prostitutas y con no sé qué. Cuidado, si uno vuelve a leer el texto, jamás dice que él derrochó el dinero con prostitutas, jamás. Pero es la hipocresía del hermano mayor que quiere vivir de esa manera y añora ese tipo de pecado, pero aparenta ser bueno porque está el padre. Y si uno lee ese texto, ve que el tipo es ¿cómo se llama eso? Que viven a costa de los otros. Es un zángano. El tipo es un zángano. ¿Por qué? Porque ya le dio su heredad. Ya le dio su dinero y está gastando el dinero del padre. ¡Qué fantástico! No, gente así no sé para qué funciona, pero ahí está. Lástima que el texto no sigue, pues ahí quedó truncado. Y siguió la fiesta, hizo lo bonito el evangelio. A pesar de que existe el mal, la fiesta sigue, el amor sigue, la fraternidad sigue y todo sigue, el bien va a seguir. El mal es temporal, los achaques son temporales, los enojos y los errores son temporales, lo demás no, lo demás es eterno, el amor es eterno, la comprensión debe ser eterna, ¿ya? Y miles de cosas. Si puedo decirle a alguien te amo, ¿no?, dirá Erich Fromm, ¿no?, debo poder decir amo a todos en ti, a través de ti amo al mundo, en ti me amo también a mí mismo. Es una forma de decir que es mentira el decir que amo a todo el mundo. No es cierto, no se puede, ¿ya? Con todo respeto digo estas palabras. Hay gente que reza
Oremos por los pobres de África que se están muriendo. O peor aún, frases como esta: oremos por los que van a morir esta noche. ¿Qué oración más negativa? ¿Ah? Oremos por la vida, oremos por la sensibilidad, por la justicia, oremos para que tengan comida. Pero todo eso es más que puro ideal. Si no soy capaz de amar al que está cerca de mí, yo no sé qué entiendo que es el amor. Yo no sé a qué le voy a llamar amor. Si no soy capaz de amar, en el caso de un casado, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Con lo que sea que sean los hijos, con lo que sea que sea la esposa o el esposo, ¿ya? Y en una comunidad religiosa, con lo que sea sean tus hermanos. Tenés que buscarle también que se corrijan, ¿no? Y que sigan adelante. Bueno, necesitamos ¿qué dice aquí? Que está tapado. Voy a quitar esto para poder leer, si no, no puedo leer qué dice ahí. La libertad, ¿no? Perdón. Necesitamos la libertad para poder entrar con la fraternidad. La libertad de la condición, ¿no?, humana previa al acto. Esa es una terminología más filosófica, ¿no? Es una condición humana, es decir, esto es parte de ser humano. Todos tenemos esto. La libertad es antes que yo haga las cosas, que permite designar la elección sobre las cosas reales. Yo soy capaz de elegir, pero ese momento de libertad a veces no la uso. Me voy directamente a actuar. No, yo tengo que elegir, designar, reflexionar seriamente lo que voy a hacer, especialmente cuando son decisiones fuertes de la vida. La libertad es temida cuando se hace contra el poder establecido, dirá Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí, si el pueblo se organizara, no existiera Nicaragua así. Si el pueblo se organizara, no existiera América Latina así. Pero el pueblo está dividido. Y el poder lo necesita dividido. Dividido en política, en deporte, en religión, en lo que sea. Está dividido. Y así dividido funciona el poder. Por eso es que están esta gente gobernando. Porque está dividido nuestro pueblo. Y peor aún, a veces nuestras reflexiones hacen que se divida más las cosas. Al poder le sobreviene la resistencia. Siempre va a haber resistencia. Siempre va a haber gente que no está feliz con lo que tiene. Y eso es bueno. Hasta cierto punto es bueno. Sí. Pues no todos tienen que ser franciscanos y amar la pobreza. No todos. No todos tienen que ser así. O sea, tienen también derecho a mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? O le vas a recriminar a una persona que con el sudor de su frente ha logrado tener un negocito y luego abre otro negocito y ahora le entra más dinero que antes. Eso es malo. Yo no le veo maldad ahí. Es simplemente capacidad. Perfecto. ¿Qué hace con el dinero? Ahí sí hay que analizarlo. Si lo usa justamente, lo usa injustamente, como dirán los padres de la iglesia, ¿no? En sentido cristiano, entonces la libertad implica liberación. No existe libertad sin antes liberarse. Liberarse de un montón de ataduras, de complicaciones, de traumas, ¿no? De paradigmas, ¿no? Que uno tiene claro, que cree que así son las cosas, pero no funcionan en la vida real. Todo lo que oprime o niega la dignidad de un ser humano es justo e importante liberarlo. No es posible que se traten a los pobres de esa manera. No es posible, ¿no? Ayer, por ejemplo, en El Salvador hay una empresa que se llama Mr. Donut, ¿va? Que vende donuts, ¿va? Mr. Donut, el septiembre, pone las donas a 2 por 1. Bueno, mi esposa me dice, bueno, vamos a comprar las donas, va a comprar donas, va, está bien, perfecto. Y estaba una señora sencilla, ¿va? Y bastante anémica, porque estaba casi un palito, chineando a su hijo. Y tenía otro hijo de 13, 14 años. Entonces, curioso, estaba atrás de nosotros y tenían que ven como 30 personas haciendo fila para comprar las benditas donas. Va. Bueno,
La cosa es que pasó una gente bien vestida cargando un niño y la vigilante de la empresa, la empresa de comida, pues la dejó pasar. Y me fijé, bueno, entonces están dejando pasar a la gente que va chineando. Entonces le digo a la señora, vaya y le dice a la vigilante que la deje pasar. ¿Ya? Ella va y le pregunta, y le dice que no. ¿Y por qué? No, me dijo que no. Y volvió a su sitio. Como hay cosas que me pueden, no pude quedarme callado. Entonces voy y le toco la puerta y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Está cansada, ¿verdad? Que hay que saber usar psicología y un montón de cosas. Está cansada, ¿verdad? Yo le entiendo, ¿verdad? Es duro este trabajo, así me dice, sí, es duro estar parada todo el día vigilando, tensa, y bueno, así es, me dice. Y pues sí, usted es sencilla, va, me imagino, ¿no? Pobre, va, pues sí, claro. Pues sí, como todos nosotros, ya sufrimos en los trabajos y nos cuesta ganarnos la vida. Pues apelando a eso que estamos dialogando, yo no entiendo por qué no deja pasar a la señora que tiene a su niño. ¿Por qué no la deja pasar? Porque la ve chiquita, porque la ve en condiciones de pobreza, ¿ya? Igualmente va a comprarle. Y seguramente ella va a ser más feliz con ese poco de dulce, ¿va? Porque es un pan con dulce, ¿va? Una dona, ¿va? Va a ser más feliz ella que cualquier otra persona en la que estamos aquí. Porque para comprar esas donas, ¿para qué tener plata, pues? Porque no son cosas que son importantes en la vida. O sea, simplemente es un gustito que vos te das allá por ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué no la deja pasar? Y comenzamos a hablar así, pero calmadamente, ¿verdad? Tráigala, me dice. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que hay en la cabeza de nosotros, de todos nosotros los seres humanos, la mayoría de seres humanos? Ustedes no, ¿verdad? Que vemos con desprecio a la gente más sencilla. Y lo vemos en la calle. El que anda en una camioneta le echa el carro a la moto. Aunque la moto sea un poco abusivo para andar manejando, pero le echan el carro. Y hay más muertes en moto, por abusivo o porque la gente que anda carro le echa el carro. Bueno, yo ando moto, ¿ya? Y yo he visto cómo te ven de frente y se tiran, porque como es moto, ¿va? Que se muera mejor. Yo tengo que frenar o ya sé la astucia. Antes de que se tire, yo le hago con señal pase. ¿Para qué? ¿Para qué me va a hacer forzar a mí frenar de repente e intentar morirme por unos 3 4 segundos que él va a pasar? No pasa nada. Pero ¿qué está en la cabeza eso? Que no somos capaces de entregarnos a los demás seres humanos y entenderlos. Y los dividimos por pobreza, por riqueza, por bien vestido, mal vestido, por inteligente, por no, por bonito, por chuco, por no sé qué, guapo, gordo, feo. ¿Ah? Y no comprendemos esto que Jesús y Francisco de Asís nos están gritando cada vez que leemos sus escritos. Que no es eso lo que Dios ve y lo que Dios juzga en nosotros los seres humanos. La libertad entonces se construye bajo mecanismos y procesos de igualdad. El paradigma del cuidado. Esa es una frase que la ha hecho trabajar bastante Leonardo Boff, ¿no? Y que esta frase apareció en la encíclica Laudato Si del Papa actual, ¿no? Donde dice, la dimensión política debe ampliarse de los seres humanos a todos los seres vivos. Soy capaz de amar un animalito como amo a un ser humano, entonces sí estoy capacitado para entrar al paradigma del cuidado. Sí, claro que sí. El ser racional debe aprender a cuidar a todas las formas de vida del planeta, todas. Es que las cucarachas son feas. Si vos supieras y estudiaras para qué sirven las cucarachas, las amaras en vez de matarlas. Y que las cucarachas si están en tu casa es porque tu casa es húmeda y hay basura dentro de tu casa. Esa es la razón por la cual tenés cucaracha. O tenés basura o tenés humedad. Son los ingredientes fantásticos para la cucaracha. Entonces no es que la cucaracha sea mala, sino que yo no puedo
comprender todas esas cosas. Bueno, sí, por poner un ejemplo, ¿eh? Renunciar al paradigma del conquistador. No sé si escuchan ustedes que hay un proyecto espacial de ir a poner una colonia en la Luna y que han postergado el lanzamiento de los primeros objetos que van a llevar para construir esa colonia, porque están mediando, sí, pero ¿cuánto vale eso? Con cientos de miles de millones de dólares, la capacidad económica para poder mejorar este mundo se está tirando para ir a hacer una colonia a la Luna. Entonces uno se hace la pregunta, a ver, ¿qué estamos pensando nosotros? Destruyendo este planeta, acabar este planeta, eso es lo que queremos. Parece que eso es lo que quiere la economía y los grandes empresarios, los grandes multimillonarios de este planeta, acabar este mundo, porque vamos a construir otro en otra parte. Ese es el paradigma del conquistador. Quiere conquistar, conquistar, conquistar. Nunca quiere proteger, ni amar, ni cuidar lo que conquista. En la carta del indio Seattle, es un indígena, ¿no?, que le escribe al presidente Franklin Pierce de Estados Unidos, ¿no? El indio Seattle se hace la pregunta, no entiendo cómo el hombre blanco abandona a sus seres queridos, cómo el hombre blanco le importa más el progreso y no el animal, le importa más el construir sus casas y sus antenas, no sé qué le llama, para decir el tendido eléctrico, a eso quiere referirse, para construir eso y no valorar el murmullo, el agua cristalina y todas estas cosas que Dios nos ha dado. No lo entiendo. Será porque soy un ignorante, etcétera. ¿Ya? El paradigma del conquistador. Más casa, más carro, más esto, más dinero, más lociones, más celulares, más esto, mejor celular. ¿Verdad? Ese es el paradigma del conquistador. Nunca se aplaca su forma de conquistar. A eso tener que buscar el cuidado, renunciar a ser competidor. ¿Quién es mejor? Ese es el peor error que nos han trasladado culturalmente a nuestras conciencias. El competir con las cosas. ¿Quién lee mejor? ¿Quién es machero del padre? ¿Ah? ¿Quién es chero del obispo? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Parece ser que Francisco de Asís, según lo que sabemos de la historia, claro que tenía amigos obispos, tenía amigos cardenales, pero nunca apeló a esos amigos para conseguir algo en su vida, jamás, nunca. Él no es competidor, él es servicio, él es renuncia, ¿no? Ser sobrio del consumismo, comprar lo que necesito, solo lo que necesito, no de más. Porque entonces estáis siguiendo la misma lógica que hace que este planeta esté con un tanatal de basura, por el mismo consumismo. Aprender la cultura del compartir. Todo es compartir, ceder el paso, ¿no? Dejar que pase el otro, ayudar a las personas. Se te cae algo, se lo recojo, ¿no? Esa cultura de compartir, de autolimitarse contra los excesos de poder o los que tienen el problema del placer. El cuidado previene daños futuros y genera daños pasados. Este es un resumen, ¿no?, de la obra de Leonardo Boff, ¿no?, el paradigma del cuidado, un nuevo modo de habitar en la tierra. Bueno, la trascendentalidad. Necesitamos también, para construir fraternidad, trascendentalidad. ¿Y eso qué significa? Pues significa la capacidad de desprenderse de la materialidad. Tampoco no decir que no necesito de las cosas materiales, ¿cómo no? Pero tratar de que las cosas materiales no sean, esclavitud para mí. Que el carro no sea esclavitud para mí. Que la casa no sea esclavitud para mí. Mucha gente le dice a la esposa, andate de mi casa. A ver, ¿cómo es eso? Si han compartido la vida juntos, ¿cómo es posible que sea tu casa, es nuestra casa? Y no podés mandar a la calle a nadie.
No por humanidad ni por cristianismo estás permitido hacer esas cosas. La materialidad te puede más entonces. No es la trascendentalidad. Es la degustación por lo que no tiene precio. La amistad no tiene precio, el amor no tiene precio, la ternura, el cariño, la confianza no tiene precio. Es el espíritu del indio Seattle, ¿va? Que dice, ¿cómo puedo vender estas tierras al presidente de Estados Unidos? ¿Cómo le puedo vender el agua? ¿Cómo le puedo vender el aire? ¿Cómo le puedo vender la vida de los animales? No entiendo. Quizás porque soy ignorante, ¿ya? Es degustar lo que no tiene precio. La trascendentalidad es la posibilidad de cristianizar al mundo o evangelizar al mundo, que esa es la frase que está usando el Papa. No es que qué bonito, este Papa es fantástico, para mí mil respetos, tengo mucho aprecio por Pablo VI, pero este Papa se está ganando un mérito fantástico. Dios le conceda más tiempo, ¿ya? No necesitamos más católicos. Es lo que está diciendo el Papa. Y lo he dicho muchas veces. Necesitamos ser cristianos. Amar el Evangelio y vivir el Evangelio. Amarnos entre todas las religiones. Necesitamos eso. Más que juntar a todos en una iglesia. Sino juntar a todos en un compromiso común de hermanos. La pobreza evangélica es el primer instrumento de trascendentalidad cristiana. El arte, como Mare, que está ahí, es un artista, es un medio para adquirir trascendentalidad. El arte es simbólico. El arte no tiene palabras, el arte es algo que se degusta en la mente, en el cuerpo, en el baile, en la música, en el teatro, en la lectura, miles de formas que es el arte, ¿no? Eso es lo más cercano a la trascendentalidad en términos prácticos para toda la humanidad. El desarrollo de la creatividad como motor que impulsa la fraternidad. Bueno, creo que vamos reflexionando lo último. Bueno, esto si quieren lo dejamos para después. Bien, entonces vamos al espacio de palabras, cuestionamientos. No sé qué más podíamos tocar. Vamos a pararla. Eso, aquí estamos. Sé que he dicho un montón de cosas y un montón de relajos y no sé ni por dónde unir todo esto. Pero yo creo que si vamos juntando aquello que nos afecta más, en el sentido que nos puede construir más, yo creo que por ahí va la justa interpretación de las cosas. No es juntar todo y tratar de vivir todo, no, aquello que más me molestó, es lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿va? Es aquello por lo cual te duele. Eso que te duele es algo que realmente el espíritu te está diciendo que por ahí puedes ir. Así que creo yo que quizás no vale todo lo que he dicho, pero alguna frase puede que habrá ayudado. A ver, adelante, tenemos unos minutos, 10, 15 minutos, media hora si quieren, para conversar, preguntar o discutir algo. A mí me hace pensar, más bien recordar algunas de las oraciones de Padre Ignacio Larrañaga en su libro Encuentro, donde habla mucho de este tema de la fraternidad vinculado a tolerar, a comprender, porque eso está vinculado a lo que se decía al inicio, conocerme yo. Entonces, creo que esa es una parte fundamental para poder dar ese paso serio hacia una verdadera fraternidad, porque si yo no entiendo a mi vecina que me resulta odiosa solamente verla, ya no digo escucharla, etcétera, etcétera, yo tengo que comprenderla. ¿Qué, qué le pasa a la señora? ¿Por qué reacciona así? Entonces, yo creo que es una cuestión difícil, como dijo, es muy difícil, porque es un paso.
grueso. Tengo que tragar así como gordo para poder dar ese paso que a final de cuentas tiene que ver mucho con mi crecimiento espiritual. Sí, claro, tienes razón. Quizás porque lo primero que nos dijeron es pelear y ¿Sí? discutir y hacer Tirar violencia. piedras, ¿Ah? tirar piedras. Así nos educaron. Así Muchos es, de nosotros así crecimos, con garrote, con malas palabras, con violencia. Y nos acostumbraron que así tenemos que enfrentar los problemas. así es. A mí mi mamá me decía, no se deje, no se deje. Entonces, Pues sí. ¡ah! ¡Qué tremendo! Pero mira, a mí no se deja y me expulsaron 3 meses de la escuela. Pues sí, ya. Claro. A ver, Gabriela, adelante. Gracias, buenas tardes, paz y bien. Pase bien. Y para empezar por ahí, porque el paz y bien a veces lo hemos repetido como muy así, ¿verdad? Yo digo así, Sí. cuando decimos paz y bien, pero ¿qué es lo que hay detrás del paz y bien, no? Entonces, cabal, es toda una experiencia profunda de Francisco, que es nuestra motivación, ¿no? En el seguimiento de Jesús, pero es toda una experiencia profunda, ¿no? De personal que lo lleva a Jesús, que lo lleva a la otra persona, que lo lleva al Evangelio. Entonces, desde lo que iba compartiendo ahí, ¿no? Entonces yo veo así como decir, como sentir ese paz y bien. Ese paz y bien puede ir con muy buena energía, con una vibra buena, con una espiritualidad, con un amor, o simplemente es un paz y bien indiferente, ¿no? Entonces ahí no transformamos nada. Entonces, para empezar por ahí, digo, pero Está de ahí bien. también me llama la atención y veo así lo importante, ¿no? De cómo se fundamenta la fraternidad desde el Evangelio. Cuando también Jesús dice esto, ¿verdad? Pues qué de bueno y qué de extraordinario tiene de quererse solo entre ustedes, porque eso hasta los que son malos, entre comillas, porque tampoco es que nosotros seamos buena gente. Yo veo ahí también esto, ¿verdad? Yo digo, el cristianismo no es de mínimos, es de máximos. Ahí lo dice bien Mateo, ¿no? Si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere? Para mí, lo que quiere decir eso es decir, hay que traspasar las barreras de muchas cuestiones. Y Francisco nos mostró bien ese camino, ¿no? El sultán era visto como un enemigo y él pasa, rompe esa barrera, digamos, inclusive de la misma religión, por eso es que no, por eso es que lo quieren a Francisco, no es solamente de los franciscanos, no solamente de la iglesia, es el hermano universal por eso. Entonces, es lo que Francisco deja como una herencia, pero al mismo tiempo uno de los mayores desafíos para nosotros, ¿no? De poder ver a la otra persona, como decía ahí, ¿verdad? Que aunque no me caiga muy bien, más digamos, yo veo así, la tolerancia es un principio, es un primer paso, pero no tenemos que quedarnos solo con tolerar, sino de acoger. Claro que para eso también, como veíamos después ahí, ¿no? En el hecho de reconocernos nosotros mismos desde nuestro cuerpo, nuestra afectividad, nuestro ser, todo lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Porque si no vamos acogiendo eso primero nuestro, es más difícil acogerlo en las otras personas. Entonces, el primer paso pienso que es por ahí, ¿verdad? Y me parece por eso muy importante, digamos, como recuperar esa experiencia profunda de Francisco, porque es que él se llega a ser hermano de todos, de todas las criaturas. Y porque no es un romanticismo esta experiencia, ¿no? Es que es cuestionable, es decir, amar hasta los enemigos y darle la vida por todo mundo, como el ejemplo de Jesús, que fue el máximo ejemplo, ¿no? No es fácil, o sea, es un trabajo de todos los días y esto, ¿no? Y por eso cuando, bueno, digamos así, uno va viendo así, digamos, en la misma vida fraterna, la primera en cuestionarse debe ser una misma, porque cabal, como decía ahí, ¿verdad? Nos gustaría que todos fueran, yo digo, si el mundo fuera como yo, me dijeron una vez que sería un mundo patas arriba, entonces tampoco queremos un mundo patas arriba, ¿verdad? Pero necesitamos esa diversidad. Es bonito cuando se puede acoger con respeto, ¿no? Y con apertura a la diversidad, no solo cultural.
también religiosa. Por eso me quedaba en duda cuando se hablaba ahí de la trascendentalidad, es la posibilidad de cristianizar el mundo, o sea, ¿qué querría decir eso? Si era que todo el mundo fuese cristiano, creo que no estamos siendo como muy fraternos, porque no estamos respetando digamos, el pluralismo religioso. No sé si a qué se refiere a eso, por eso me quedaba con esa inquietud, ¿verdad? Pero porque yo veo esto, ¿no? De que cada uno pues busca el contacto con el ser divino o el ser trascendente desde diferentes espiritualidades y puede también desde las diferentes religiones. Todas nos abren al otro grande, ¿no? O a la otra también, porque podemos ver a Dios no tiene sexo, ¿no? Entonces, yo veía eso así también, me da como que precisamente esta forma de decir que quisiéramos que todos fuéramos iguales o que todos siguiéramos a Jesús, no va a ser. Para algunos Jesús, ya sabemos, ¿verdad? En otras religiones, lo acogen muy bien como un profeta, una gran persona, pero no es lo que para nosotros es en el cristianismo. Entonces también pienso que ahí también como que es un desafío grande para nosotros, es el acoger a los que no son cristianos y en el caso de la Iglesia Católica, acoger a los que no son ni siquiera católicos, ¿no? Entonces, acoger a quien no es católico. A mí no me gusta llamar de hermanos separados porque yo siempre digo, para empezar, en la Iglesia Católica tampoco es que seamos hermanos unidos. A veces estamos más separados a los que decimos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo veo así, o sea, es cuestionarnos a veces, porque a veces, no, digamos, ya estamos como tan programados y educados, no solo civilmente, también religiosamente. Tuvimos una invasión, ¿no? En nuestro continente, ¿no? Para cristianizarnos, entonces tampoco fuimos respetados en ese sentido, ¿no? Los pueblos en Latinoamérica pues ya tenían su propia cultura, su propia forma de espiritualidad, ¿no? De vivir su fe, aunque no le llamaban ellos así, pero también fue una invasión. Al final fue bueno en cuanto a que también lo que pasa es que la propuesta de Jesús realmente es una propuesta que es muy humana y creo que eso es lo que enriquece el cristianismo. Pero cada uno pues, puede seguirlo de la forma que se considere, ¿no? Pero bueno, yo me siento contenta de estar en la Iglesia Católica y me identifico bastante, conociendo también sus luces y sus sombras, ¿no? Al final es también esa acogida, ¿no? Y sí veía esto así como muy importante porque, digamos, cuando hacemos como que si etiquetamos nuestro propio grupo, nuestra vida fraterna, nuestra comunidad y todo, excluimos, tenemos mucho la tendencia a excluir entre los buenos y los malos, entre vida religiosa, vida laical, entre católicos y evangélicos, entre cristianos y no cristianos, y así, ¿verdad? Entre el oprimido y el opresor, hacemos mucho esa diferencia y Jesús traspasó eso y Francisco también lo traspasa. Entonces, por eso creo que es bueno, es cabal como decía al inicio, ¿no? La cuestión de la vida fraterna, la fraternidad no es una cosa tan simple así como se ve de bonita, ¿no? Es una cuestión, realmente una tarea de hacer todos los días y se necesita cuestionarse una misma para empezar, cuestionar también nuestras propias comunidades, nuestros propios grupos, movimientos, porque también la relacionalidad que hay entre nosotras a veces habla muy poco de vida fraterna. Solamente, muchas gracias. Gracias. Cuando estaba hablando se me venía un pensador, ¿no? Se llama José María Castillo, es un teólogo español. Y Castillo, bueno, saben, ¿no? Fue jesuita, pero por problemas más concretos, ¿verdad? De persecución de la misma doctrina, la sagrada, ¿no? Congregación para la Doctrina de la Fe, pues él decidió mejor retirarse por sanidad mental y por muchas cosas. Y él sigue siendo teólogo. Él tiene una obra que le llama La humanización de Dios, o la humanidad de Dios, que es más fácil de entender. Castillo dice tres cosas, escuchando lo que dice la hermana Gabriela. Jesús no se destacó por dar discursos religiosos, no le importó mucho eso. A Jesús le
le importaban tres cosas fundamentales. Y claro, si uno se pone a pensar esto, pues ya le trastoca todo. A Jesús le interesaba la salud de las personas. A ver, entonces hay que ser muy religioso para atender la salud de las personas. No creo, no hace falta. Sí necesitas espiritualidad para entender qué tipo de servicio vas a dar cuando brindas salud a las personas, correcto. A Jesús le importaba curar las personas, sanarlas, sacarlas de ese proceso, ¿no? Que no le permite ser persona completa. Segundo aspecto, a Jesús le encantaban las fiestas y las comilonas y los banquetes. Le encantaba por doquiera, si uno lee el Evangelio, le encantaba comer por aquí, por allá. Hoy como en tu casa, hoy voy a pasar, hoy esto, y estaban celebrando. Le encantaba. Pero no comprendamos banquete con que comes los deleites, los manjares. No, es que en el banquete, en la comida se conocen. En la comida se hace amistad. En la comida se logra la confianza. En la comida se hace fraternidad. ¿Ya? En la comida, no hay otra forma. No es en la fiesta, no es comida. El compartir lo poco que tenemos con los demás. Cuando vas con gente humilde entendés más fácil esto. En la comida la gente deja de comerse eso por tenértelo preparado para vos. Y tercer cosa que le importaba a Jesús es, claro, que todos entendieran al Padre, su reino. Nunca él, Jesús nunca dice que alábenme a mí, quiéranme a mí, ámenme, a mí. En ningún momento, es al Padre, hacia el reino, es ahí. Entonces hay tres cosas y uno se pone a preguntar, a ver, ¿necesitamos tanta religión para atender estas tres cosas que a Jesús le importaban? A los excluidos, a los que necesitan, a los que tenemos que compartir la mesa con ellos y construir nuevas formas de humanidad. Qué bien si tenemos ese aspecto espiritual, ese aspecto religioso. Qué bien, porque eso nos va a permitir entender lo otro que se necesita. Pero entonces la religión no nos serviría de mucho si no logramos ofrecer estos servicios hacia los demás. Y esto es un tema serio, porque estoy hablando aquí muy cordialmente y muy humildemente, pero Castillo lo menciona un poco más fuerte, ¿ya? Y parece ser como que él detesta la religión. No, cuidado, él no detesta la religión. Él sigue siendo sacerdote, ¿ya? Pero no significa que no deba decir las cosas. Es que a Jesús, siendo religioso, no le importó el discurso religioso, ni llenar gente, ¿no? Hay gente que le importa llenar las iglesias. No es importante llenar las iglesias, es importante que hacer cristianos. Y lo que decía Gabriela, para terminar, y si hay alguien más que quiera participar, pues bienvenido. Cristianizar el mundo es lo mismo que hacer evangelio, construir el evangelio en el mundo, que no necesita inclusive hablar de Cristo. Lo que dice Pablo VI en la Lumen Gentium, ni siquiera es necesario hablar de Cristo, basta que te vean como cristiano. Es suficiente. ¿Ya? Es el primer propósito de la evangelización, que te vean, que sos distinto. Pero si no, pues no funciona. ¿Quién más? Estamos. Ya va. El sentimiento del respeto, dice Brenda Cruz. Sí. Correcto. Así es. Una de tantas formas, ¿no? Bueno, de todos modos queda grabado esto, ¿va? Y después lo compartimos si necesitan algunas ideas y les voy a enviar al grupo de WhatsApp la presentación para que la tengan, tal vez sirve de algo y no sé, ¿va?
Bueno, entonces si no hay más, pues gracias por estar presentes y pues nos vemos, ¿no? No sé a quién le corresponde, pero a alguien le pone. Debe existir sororidad, dice, entre mujeres. También es parte de la fraternidad, correcto. Ese es otro gran problema que está unido a esto. ¿Cómo interpretar? ¿Mm? Que fraternidad no es de hombres, donde los hombres tienen privilegio y las hermanas solo, perdonen, hay congregaciones, existen congregaciones que están hechas para lavarle los calcetines y los calzoncillos al padre. A ver, eso no es ni cristiano ni nada por el estilo. Ese padre tiene que lavar sus calzoncillos propios, ¿ya? O sea, no es eso el servicio que nos ha transmitido la iglesia y al cual históricamente tenemos que dar evangelización y transmitir el evangelio. A ver, no sé, pero existen, y te digo dos, sin mencionar los nombres, en El Salvador, no sé cuántas hay en Guatemala y en Honduras y así. Es que esto no estamos mal. Ni siquiera hemos entendido qué es ser hombre, qué es ser mujer, desde el punto de vista cristiano, desde el evangelio. Sí, desde ahí creo yo que tiene sentido lo que acaba de colocar aquí, la sororidad, ¿ah? El sentido de ser mujer dentro de la fraternidad, como parte de la fraternidad. Que no es así. Como que ahí están las clarisas, ¿va? Sí, están las clarisas. Que las clarisas son las que dan las galletas a todos los que llegan. A ver, no están hechas para hacer galletas. Y vos las vas a visitar porque tienen que darte galletas. Pues no es obligación. No es obligación que te den galletas. ¿Ya? Así que son otras cosas que tenemos que ponerle atención. A ver, adelante. Luteria y María. Sí, es solo para agradecer el tema, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando aquí con María que son temas importantes ya que o sea, no siempre se tocan. Bueno, aquí en la congregación, en la formación, sí vamos aprendiendo, digamos, viendo de estos puntos, pero también en diferentes, como digamos, confesiones o cómo las personas lo ven desde su punto de vista también, o sea, hay muchas cosas que, o sea, como se dice, muchos tabúes que no nos dejan, y que todavía, o sea, uno viene y lo trae desde la familia, a veces de donde uno creció. Entonces, ese tema que usted hablaba sobre el carisma, también, que no solo la fraternidad dentro, sino que hay que salir afuera, y al mismo tiempo como el verme a mí misma, estoy viendo al otro, es como viéndome a mí misma. Entonces, estos temas y esto que usted decía, nosotros nos reíamos, o sea, nos reíamos de cómo decir, pero es verdad, o sea, es cierto, y tanto como nosotras que vamos en proceso también nos ayuda bastante para ir entendiendo otras cosas más y de lo que vamos a ir conociendo más en el camino. Y gracias. Gracias a ustedes. Quizás una idea clara, no existe fraternidad ideal y no existe donde todo sea perfecto. En ninguna parte del planeta existe eso. Nadie puede decir, aquí es el reino de los cielos dentro, aquí no existe eso. Ni existe una familia perfecta, ni un marido perfecto, ni una mujer perfecta, ni unos hijos perfectos. No existe todo eso. Cometemos errores, ¿ya? Pero el chiste ¿cuál es? Que a pesar de eso construimos algo mejor, que no solo poco, sino algo mayor, algo mejor que eso. Cada quien en su proceso. Tranquila, no quieran adelantarse a los procesos. Cada quien en su proceso. Pero cada quien en su proceso aprendiendo correctamente su proceso. Y a veces los que dirigen estos procesos ni siquiera tienen claro el proceso. ¿Ya? No estoy jugando con las palabras, pero es así. Ni siquiera tienen claro qué dirigir, ¿no? ¿Sí? Hay que ir aprendiendo porque si después andamos caminando y no lo dicen y nos asustamos después. Pues sí. Sí, es normal. Es normal. Vaya, pues, gracias y pasen buenas tardes. Cuídense mucho
Y ahora sí, va, Gabriela, paz, tranquilidad, bien. salud, Estoy bien. bien. ¿ah? Todo Es- bien. Perfecto, Bien, a todas, todos. gracias. Adiós, feliz tarde. Nos vemos, cuídense. Chao.